apreciamos mucho por su seriedad y por su conocimiento también sobre economía, pero también porque tiene otra faceta que lo distingue, ¿no? Es un hombre que es un hombre de Dios, un hombre que también nos ayuda para reflexionar. Entonces, en estas dos facetas lo vamos a aprovechar al economista y comunicador también Gary Rodríguez, a quien saludamos. Buenas tardes, Gary. Muy buenas tardes, realmente honrado por las palabras, por la presentación y además por estar en este programa y saludar por su intermedio a toda la audiencia que lo sigue. Perfecto, no, usted sabe que lo apreciamos y además la gente que lo sigue también lo sabe, Gary, pero no queremos dar noticias negativas ahora a fin de año, pero la economía pues no tiene sentimientos, ¿no? Y las cosas que se han vivido en el último año y las que se ven hacia el 2021 es para preocuparse, pero al comienzo del programa señalábamos que al menos en el tema de hidrocarburos el gobierno ha anunciado el hallazgo de un megacampo de gas natural en Chuquisaca que aparentemente ayudaría para que suban un poco las reservas y eso redundaría también en recursos para nuestro país, Gary. Así es una buena noticia definitivamente, pero soy optimista, Daniel. Siempre de lo malo se puede sacar algo bueno. Acabo de tener una reunión con todo el personal acá en nuestra institución, en el IPSE, y les decía que como lección aprendida de este año tan difícil, tan severo, que nos ha afectado en la salud, en la economía, no solo a la institución o al país, sino al mundo entero, quien sale de una dificultad sale fortalecido. Todo depende de aprender las lecciones que la vida nos enseña. Es bueno en este caso que este megacampo se haya descubierto y es bueno el anuncio, eso va a tener su desarrollo todavía, pero hay una mejor lección aprendida en relación a la economía y es la del sector agropecuario, que pese a todas las vicisitudes, a todas las inconveniencias que supone en términos de transporte, logística, aprovisionamiento de insumos, el sector agropecuario es el único sector que creció en el país, tanto al primer semestre como con el informe que da el INE sobre el PIB, como al tercer trimestre con el índice global de actividad económica. El sector agropecuario ha crecido casi un 2%. ANAPO hace una semana acaba de informar un crecimiento del 15% en lo que hace a la producción de granos en general, pese a la sequía. Entonces, la lección aprendida y lo que me llama al optimismo para el próximo año es de que se puede detener la minería, no puede ir mal en hidrocarburos, puede parar el sector comercio, servicios, etcétera, pero lo que nunca va a parar es el sector agropecuario, porque comprometido con la alimentación, la necesidad de alimentación que tenemos los seres humanos, ellos siguen hacia adelante. Ha habido un gran sacrificio de vidas, hay que decirlo, he perdido amigos del sector agropecuario en este cometido, pero el resultado es que no ha faltado el alimento en nuestra mesa e incluso en la balanza comercial agropecuaria hasta el mes de noviembre es positiva. Hemos exportado mucho más alimentos que los que hemos importado. Entonces, es bueno la noticia desde el punto de vista de los recursos extractivos no renovables que nos pueden dar divisas, que nos pueden dar impuestos, pero mucho más importante es aprender que pese a todo lo que pueda sobrevenir, hay un sector por el cual hay que apostar, y es el sector agrícola, pecuario, agroindustrial, agroexportador. Ese es el futuro de nuestro país y tenemos las condiciones para hacer muchísimo más de lo que hemos hecho hasta ahora. Y el aprendizaje, Gary, como usted bien lo manifiesta, del sector productivo y de otros sectores, indudablemente fortalece a este departamento fundamentalmente por el rol que cumple dentro del contexto nacional y la responsabilidad que tiene prácticamente de alimentar a todo el país, ¿no? Mire, el último dato que nos daba la Cámara Agropecuaria del Oriente es que el 74% de los alimentos se generan en el departamento de Santa Cruz. 74%. Mire. Si vamos a hablar de la alimentación desde Bolivia al mundo, a millones de bocas, estamos hablando del 75%. Entonces, tremendo. Si esto hemos hecho, a pesar de las adversidades del clima, de no contar con las mejores políticas públicas, imaginémonos por un momento cuánto más podríamos avanzar
si es que el gobierno acompaña al sector agropecuario, por ejemplo, abriendo más mercados como el de la China. Una buena noticia en medio de todas las vicisitudes, Daniel. Hasta el mes de noviembre tenemos 62 millones de dólares de exportación en un producto que se llama carne de bovino. Le hago una pregunta. ¿Faltó carne de res en el mercado? No faltó. Por supuesto que no. Hemos exportado los excedentes. Hemos exportado 14.000 toneladas. ¿Y sabe qué? Al año pudiéramos estar exportando no 62 millones, pudiéramos estar exportando 200 millones, 300 millones, si es que se vuelve a repetir este trabajo público-privado, donde el sector empresarial invierte, en el caso del ganadero, en el terreno, en la pastura, en los potreros, en la genética, trae vientres del exterior para reproducir, aumentar el ganado o el hato ganadero, construye frigoríficos, eso el sector empresarial. Y el sector público, ¿qué hace? Negocia a través de la diplomacia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, del SENASAC, las condiciones sanitarias para el acceso. Y esa simbiosis de esas voluntades públicas y privadas es lo que ha hecho que hasta noviembre tengamos casi triplicando el récord de exportación que habíamos logrado en el año 2019 en un producto como se llama carne de bovino. Ojalá, bueno, que este nuevo gobierno que vamos a tener por los próximos 5 años lo pueda entender así, ¿no, Gary? Y esta alianza, ¿no?, entre el sector público y el privado con la función de los funcionarios públicos y aquellos que están a cargo de estos ministerios y la parte de relación a través de la Cancillería. No sé cómo se hace para que puedan abrirse nuevos mercados. Imagínense un mercado como el chino, ¿no?, con más de 1.000 millones de habitantes, lo que puede significar para el desarrollo agroproductivo cruceño, ¿no?, o boliviano. Boliviano, Daniel, y quiero aquí dar también otro anuncio de fe y de esperanza. No solamente Santa Cruz, sino también ahora el Beni se puede convertir en un verdadero polo de producción agrícola. Si aquí en Santa Cruz podemos aumentar 2 millones de hectáreas en producción, allá en el Beni, sin mayor esfuerzo, estamos hablando de 4.5 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que a mediano plazo, si es que el gobierno da hoy día las garantías en términos de seguridad jurídica, las políticas en términos de apertura de mercados, negociación de protocolos sanitarios para poder vender no solo a la China, vender a otros grandes países como la India o Rusia o Europa o Estados Unidos, y nos acompaña además con la tecnología. Mire, de aquí a 3 años, Daniel, y se lo puedo firmar, no dependeríamos ni de los minerales, ni dependeríamos del sector de hidrocarburos. Pero además estaríamos activando un sector que en todas las economías del mundo es estratégico, porque genera alimentación, pero al mismo tiempo un efecto multiplicador tan vasto sobre la economía en términos de inversión, recursos frescos, en términos de empleo, ingresos para las familias, en términos de tributos para el Estado y divisas para las reservas internacionales que suban. Bueno, podríamos ser otro país de aquí a 3 años, pero todo depende de las políticas del gobierno. Así es, y yo me recuerdo que en años anteriores nosotros veíamos cómo se hablaba de Argentina, por ejemplo, ¿no?, de que era el granero del mundo, o se hablaba de que también ellos exportaban carne para todos lados, y nosotros los bolivianos o los del oriente boliviano mirábamos eso como una esperanza de cuándo lo podríamos hacer, y resulta que ahora ya ha crecido tanto el desarrollo, ¿no?, hasta la genética de la producción de carne aquí en Bolivia, que ya podemos competir con otros países y también podemos estar a la par, ¿no? Eso ya ha llegado con el esfuerzo, obviamente, privado, y que va a necesitar siempre el apoyo gubernamental, ¿no? Así es. Miren, Daniel, qué hermoso lo que usted acaba de decir, porque me traen unas ideas para compartirlas con la audiencia. En primer lugar, buenos ejemplos y malos ejemplos. Las malas políticas en la Argentina han hecho que países tan pequeñitos como Uruguay o como Paraguay le hayan ganado a la Argentina en términos de exportación de carne. Hoy día, por manejar tan mal la economía argentina, los productores, el mayor productor de soya de Argentina, se ha ido a instalar al Uruguay. Paraguay está recibiendo una cantidad no solamente de capitales, sino también
de personas que están saliendo de la Argentina para producir en ese país. Entonces, el mal ejemplo de una política equivocada, populista en la Argentina, que está a ese sector, a ese país haciéndole retroceder, y los buenos ejemplos. Paraguay, Daniel, hace 15 años atrás producía más que Bolivia en soya. Hoy día produce 3 veces más que Bolivia en soya. Ahorita la niña bonita de Sudamérica se llama Paraguay. Todos los capitales de Brasil, de Argentina, de otros países que están llegando allá, cuentan con facilidades, no solo con seguridades, y también con incentivos para poder hacer agricultura, hacer ganadería, que es el futuro de la humanidad, porque lo ha dicho la FAO. Para el año 2030 se tendrá que incrementar 70% la producción de alimentos en el mundo para que no haya hambruna, para que no hayan problemas de precios altos en los alimentos. Y ahí es donde nosotros podemos entrar. Daniel, con toda honestidad lo digo, ojalá que el gobierno así lo entienda y nos acompañe la sociedad con esta esperanza. El futuro de Bolivia se llama agroexportación. Y ojalá que lo entiendan, ¿no? El gobierno nacional y ahora las próximas autoridades que tendremos en el mes de marzo, tanto en las gobernaciones como en los municipios, porque son gobiernos también autónomos y que tienen que pelear por el desarrollo de sus municipios y de sus departamentos, ¿no? Entonces es la esperanza de que acompañen también este crecimiento, porque lo vamos a necesitar todos, como usted bien lo dice, Gary. Así es, Daniel. Mire, el nivel de las reservas internacionales netas del país en noviembre del año 2014, tenemos registrado el dato, en noviembre del año 2014 eran de un poquito más de 15.500 millones de dólares. Hoy día estamos hablando de un poco más de 5.000 millones de dólares, pero con necesidades ampliadas de pago de deuda, de pago de compras de bienes, de servicios desde el exterior. Y el que el dólar se mantenga estable, el que la economía no se desestabilice, depende del sector externo. Llevamos 5 años consecutivos hasta el 2019, no sabemos si este año todavía acabaremos con un pequeño superávit o más bien con otro déficit. Pero solo por este desbalance en el sector externo hemos perdido más de 5.000 millones de dólares, reitero, entre el 2015 y el año pasado. Ni qué decir en el rubro de importación, exportación de servicios, ahí perdemos como en la guerra. Entonces, ¿a dónde apunto? Si el sector de hidrocarburos está en crisis, si el sector de minería está enfrentando uno de sus peores momentos, porque si la economía mundial no se recupera, los precios van a bajar y ahí se desnuda la incompetitividad que tenemos de ese sector minero tradicional. ¿Cuál es la salida? Que nos diga alguien cuál es la salida, cuál es la alternativa que no sea del sector agropecuario, agroindustrial y el sector forestal, que tienen una rapidísima capacidad de reacción, pero además de generar efectos multiplicadores, reitero, en términos de empleos, ingresos, tributos, divisas para el Estado. Entonces, como usted bien dice, ojalá que sepan hacer una lectura adecuada de la realidad para que gobierno central, gobiernos departamentales y las alcaldías de las provincias, todos trabajemos de la mano con el sector empresarial, que lo que más quiere es invertir para producir y a través de eso generar empleos, generar tributos y divisas para el Estado. Esa es nuestra visión. Coincidimos con la preocupación del gobierno en que hay que luchar contra la pobreza y sabemos cómo hacerlo. Los bonos están bien, pero se acaba el dinero. Lo que necesitamos es generar empleos dignos, empleos formales, legales, empleos sostenibles en el tiempo que ayuden a la gente a mejorar su calidad de vida. Perfecto, clarísimo, Gary, como siempre. Quiero, después de todo esto que usted nos ha dado, este panorama tan clarísimo de lo que significa la economía y hacia dónde tenemos que ir, lo quiero aprovechar porque usted escribió ayer un artículo que se publicó y también queremos escuchar sus palabras al respecto. Y la pregunta que usted se hacía era, ¿y si Jesucristo no hubiera nacido? Y ahí ya lo quiero sacar del tema de la economía y quiero que usted nos deje un mensaje en esta línea porque estamos a horas de la Nochebuena y de la fiesta de fin de año, ¿no? Así que quiero escucharlo también en esta faceta que también usted tiene
Por favor, Gary. Muchas gracias, Daniel, por permitirme compartir entonces un mensaje de fe y decirle a la sociedad en su conjunto que de toda adversidad siempre puede salir algo bueno. Mucha gente ha sufrido durante todo este año, yo entre ellos he tenido el problema de pasar por un serio momento por el problema de COVID, pero aquí me tienen con la esperanza en Dios de que pueden venir días mejores. Y esta noche el mundo recuerda el nacimiento de el Salvador, de Jesucristo. En la columna que salió publicada ayer, y agradezco al Deber por ello, titulaba ¿Qué hubiera pasado si Jesús no nacía? Jesucristo nació hace 2020 años, eso dice la historia, y partió la historia de la humanidad en dos. Hablamos de antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Este es un evento histórico, reitero, que nunca se va a poder repetir porque el Hijo de Dios, Jesucristo, se encarnó, se hizo hombre, nació sin pecado, vivió sin pecado y después de morir fue resucitado. La reflexión que yo hacía es, ¿cuánta gente esta noche va a celebrar la Navidad y probablemente se olvide del cumpleañero? Si celebramos el cumpleaños no debemos olvidarnos del motivo de esa celebración. Y esta era la reflexión, que ojalá en esta noche y a partir de hoy día tengamos muy en cuenta que alguien fue a la cruz, alguien cargó con nuestros pecados, murió por nuestros pecados, se sacrificó por nosotros, para que si nosotros creemos que Jesús era el Hijo de Dios que murió, pero resucitó, y confesemos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, también el día de mañana podamos ser resucitados y vivir por la eternidad en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay pobreza, donde no hay dolor, donde no hay llanto. No debemos ser materialistas, no debemos ser consumistas. La Navidad, decía, es más que Papá Noel, más que regalo, más que comida, más que bebida. La Navidad debería llevarnos a reflexionar sobre el motivo de este festejo que se llama Cristo Jesús. Hermosas palabras, Gary, y ojalá que nuestros oyentes de Marítima 100.9 puedan reflexionar también dentro de esta línea y que la mano de la solidaridad se extienda emulando al el Rey de Reyes, ¿no? Gracias, Gary, por haber compartido con nosotros, que la pase muy bonito con la familia y Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, Daniel, y un gran abrazo y bendiciones para todos los que están viendo este programa y sus familias por ellos representados. Bendiciones también para usted, para la señora Samantha, y que el próximo año sea mucho mejor que el actual. Gracias, Gary, un abrazo, bueno, y gracias especial, ¿sabe por qué? También porque él tenía una agenda muy ocupada hoy día, pero se dio el tiempito para poder atendernos y eso no tiene precio, de verdad. Gracias a Gary por eso. Son las 3:05 PM.